La historia de la familia Stoessel comienza en Undenheim, un pequeño pueblo alemán en Renania-Palatinado, donde se encontraba la antigua finca Sparrmühle. Allí, entre el sonido constante de molinos y el trabajo incansable, Jorge Stoessel y sus 6 hijos molían cereales, especias, sal y pigmentos, construyendo un legado que trascendería generaciones. En 1763, Catalina la Grande emitió un manifiesto convocando a los alemanes a poblar las vastas regiones del Volga en Rusia. Juan Enrique Stoessel, hijo de Jorge, decidió dejar todo atrás y emigrar junto a su esposa María Catalina y sus 5 hijas. No fue un viaje fácil. Su hija Magdalena murió durante la travesía y tras llegar a Rusia, murió también la esposa de Juan Enrique en el arduo recorrido de 1500 kilómetros por la extensa estepa rusa. En agosto de 1767, Juan Enrique y sus 4 hijas se establecieron en la colonia Deller a orillas del río Volga. Allí reconstruyó su vida, contrajo matrimonio con Elizabeth Margarita y nació su primer hijo varón, Mauricio Stoessel, el inicio de un linaje que prosperaría durante un siglo. Los hijos de Mauricio dieron vida a nuevas generaciones dedicadas a la agricultura, ganadería y artesanía. En 1871, el zar Alejandro II anuló los privilegios otorgados a los alemanes del Volga, como la exención del servicio militar. Este descontento impulsó a muchas familias a buscar nuevos horizontes, y en 1878, a bordo del vapor Hohenstadt, las primeras familias Stoessel desembarcaron en Argentina. Entre ellos, Miguel Stoessel junto a su esposa Catalina Engenroder, sus hijos Andrés, Felipe y Miguel, quienes se establecieron en Colonia San Miguel en Olavarría, y años más tarde, otros miembros de la familia llegarían en búsqueda de aquellos pioneros. Mientras tanto, en Rusia, la situación era muy distinta. La Revolución Rusa, la Guerra Civil, las deportaciones a Kazajstán y Siberia, la hambruna de los años 20 y la colectivización forzada arrasaron con las colonias del Volga. Mientras tanto, en Alemania, otros miembros de las familias participaban en las 2 guerras mundiales. Los sobrevivientes en Rusia conservaron sus raíces alemanas y las transmitieron a sus descendientes, resistiendo a través de los tiempos más oscuros. Mientras que del otro lado del mundo, 2 hermanos dejaban su huella en territorio americano en una gran aventura. Undenheim, el pueblo que vio nacer esta historia, aún existe con sus poco más de 3.000 habitantes. Deller, en Rusia, guarda las huellas arquitectónicas de aquellos años, aunque el regreso de los descendientes ya no es bienvenido. Villa Iris, centro urbano de una amplia colonia agrícola ganadera, fue uno de los pueblos donde se asentó nuestra familia y en donde convivieron con sus coterráneos. También se establecieron en Carué, Rivera, Coronel Suárez, Arroyo Corto, entre otros pueblos y ciudades entre la vasta llanura pampeana. Reconstruyeron sus vidas, manteniendo vivas las tradiciones y la identidad de su colectividad. Colonia San Miguel, en el partido de Olavarría, donde desde 1881 los Stoessel habitan junto a otras 21 familias cooriginarias y conservan aún tradiciones como las celebraciones de la Kerb y fiestas patronales. Hoy, el querido Museo Stoessel-Mühle, ubicado en una casa histórica donada por los descendientes de Miguel Stoessel, preserva esta memoria colectiva, celebrando las raíces, el esfuerzo y las resistencias de generaciones enteras.